Bueno, gente, bienvenidos a este ciclo de charlas abiertas. La charla que tenemos hoy, súper interesante, y más que interesante, importante para esto que decía Miguel. Miguel decía esto de, bueno, veremos en el futuro cercano que el nacionalismo se una, no porque sí, sino porque la patria corre peligro, el pueblo argentino corre peligro, y la charla de hoy tiene que ver con ese peligro que corremos nosotros. La charla está titulada Pugnas lingüísticas de nuestro tiempo, ¿sí? A cargo del licenciado Leandro Bracamonte, también lo conozco desde el año 2010, 2010, sí, correcto. Militamos juntos algún tiempo y bueno, nos encontramos acá, él ahora ya como licenciado. Leandro enseña el idioma persa, el farsi, desde más o menos 2015. Exactamente, ¿sí? O sea, ya unos 7-8 años. Es único profesor de lengua persa, ¿sí? En Argentina, habilitado por la Fundación SADE. Así es. Bien. Digamos, es un experto en temas de lingüística, está formado en la materia, fue también formado en islamología, iranología, traductología y lingüística, tiene una diplomatura en lengua persa e islamología, una diplomatura para la formación docente en la lengua persa como segundo idioma, y recibido recientemente de la licenciatura en lengua y literatura persa. Él nos viene a hablar de un tema sumamente, como decía, interesante, pero también importante para esta lucha que llevamos nosotros a cabo, que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Va a hablar, entre otras cosas, del así llamado lenguaje inclusivo. No quiero hacer mucho preámbulo, pero comento una anécdota personal que tenía pensada. Yo soy profesor de historia, recibido de la Universidad de La Plata. Me acuerdo que allá por el 2013, cuando se inauguró el nuevo edificio, se había inaugurado el edificio de la facultad con los famosos baños, los baños inclusivos o baños unisex. Y ya en el 2016, la misma facultad aprobó el uso de este llamado lenguaje inclusivo para todo lo que tenga que ver con publicación de artículos académicos sellados por la Universidad de La Plata y sellados por la Facultad de Humanidades. Recuerdo ese momento como, wow, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿No? Porque esos centros universitarios que son los formadores de lo que es nuestro pueblo, son los que están avalando y promocionando esto que llamamos lenguaje inclusivo, que esperamos que, más allá de cada uno seguramente tenemos nuestra opinión formada sobre el tema, pero creo que sería sumamente interesante que escuchemos la opinión de un experto, de Leandro, quien nos puede dar un panorama mucho más especializado y argumentos mucho más fuertes, o sea, armas para llevar a cabo esta lucha, que es la lucha de los argentinos, ¿sí? El lenguaje en ese sentido es una de nuestras formas de la identidad, y es importante defenderlas. Así que bueno, sin más preámbulo quería... empezar. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches, compañeros, camaradas, amigos. Es un honor estar nuevamente con todos ustedes y con vuestro permiso tomaré asiento. Bien, antes que nada me gustaría agradecer, que es lo que corresponde, vuestra presencia en un viernes luego de una ardua semana de trabajo como es para todos nosotros, sin excepción de ninguno. Y también quiero agradecer y felicitar al movimiento MRTP por poder facilitar estos encuentros y sobre todo felicitarlos a todos ustedes por la lucha. Creo que esto es muy importante, como bien indicaba el compañero Juan Spensieri, hace ya muchos años que nos conocemos, acá veo caras conocidas que ya prácticamente son uno más de mi familia por la cantidad de años que hemos vivido juntos, así que es muy importante recalcar eso, la continuidad, el esfuerzo, y que por sobre todas las cosas el ser nacionalista no es una cuestión circunstancial o una decisión que uno toma en la vida simplemente, sino que es un modo de vida, es un modo de vivir, ¿sí? Dice las Sagradas Escrituras, es vita militia. La vida del hombre sobre la tierra es lucha, ¿sí? Y eso es lo que nosotros venimos encarnando aquí
todos nosotros, porque nos conocemos, discúlpeseme la reiteración. Por lo tanto, creo que felicitar y agradecer por todos estos años de lucha es un menester que nos cabe a todos nosotros. Y por eso es la razón por la que decidí comenzar así, agradeciendo y felicitando a todos ustedes por tanto sacrificio. Yukio Mishima, ese gran oriental, ese gran hombre que supo encarnar todo esto en su vida, en sus letras, nos enseñó justamente eso, ¿sí? Lógicamente tenemos muchos ejemplos en nuestro contexto civilizatorio, en nuestro contexto nacional, pero ciertamente la luz viene de Oriente, y esto ha sido así durante toda la historia de la humanidad, y eso es un poco lo que vamos a trabajar en esta jornada. Yendo a lo que nos compete en esta conferencia, corta, la tengo cronometrada, no se preocupen, no les voy a mandar mucho tiempo. Nos cabe preguntar en primer lugar qué es una lengua, qué es un idioma. Dividiendo estos dos términos, un idioma como tal, hundiéndose este término en sus raíces griegas, y lo propio, ¿sí? Son las formas propias, ¿sí? Esto, bueno, se cae un poco de maduro, ¿no? Es decir, como uno aprende a hablar, lo aprende en la casa, ¿sí? Lo aprende en su primer contacto con otros seres humanos. Estos seres humanos traen un legado ancestral y se nos lega, ¿sí? Es decir, uno no lo elige a la lengua materna. El idioma materno lo elige, se le es dado, ¿sí? Y se le es dado compulsivamente. No es un hecho cultural variable, en el sentido de que tener una lengua materna, o varias, ¿sí? Hay muchas casas que son políglotas o bilingües en otros contextos, no por ahí tanto el nuestro, pero sucede. Es algo compulsivo porque el ser humano necesita comunicarse. Entonces, esta es la primera definición que tenemos en esta noche. La lengua es un instrumento, es una tecnología comunicativa. No es un signo de identidad. O si lo es, pero en segunda instancia. Visto desde un punto de vista científico en términos estrictos, la lengua es un instrumento comunicativo. Como tal, al reflexionar sobre la lengua, sobre el hecho lingüístico, podemos determinar algo que es muy importante, que es que en los orígenes de los hechos lingüísticos se hunde nuestro desarrollo humano y se hunde nuestro desarrollo civilizatorio. ¿En qué momento empezamos a fechar la historia? ¿Desde qué momento se empieza a estudiar la historia? ¿Desde qué momento se divide la historia de la prehistoria? El momento en que nace, se origina la escritura. En el momento que empiezan a haber registros documentativos escritos, es en ese momento donde nace la historia. ¿Y qué es lo que pasa ahí? La lengua ya existía como fenómeno fonético, como fenómeno sonoro. Pero al poder generarse un sistema de escritura, ese fenómeno adquiere un respaldo tecnológico que antes no tenía, que es el respaldo de lo escrito. Y nótese cómo las primeras tablillas, muchas se mantienen hasta el día de hoy, ergo, es decir, aunque suene un oxímoron, son pocas, ¿no? Pero para nosotros, frente a la inmensidad de la historia, sigue siendo mucho porque sacamos muchas conclusiones en base a ellas, por más que suene contradictorio. Pero nótese cómo esta tecnología basal se mantiene a través de los milenios, ¿no? Porque hemos pasado de la tablita de arcilla al papiro, al papel, a la tableta digital que tenemos en el día de hoy. Pero siempre es una tabla. Esto es
interesante de mirarlo y reflexionar en términos macrohistóricos, ¿sí? Es decir, es como que si estuviese asignada la humanidad y su desarrollo por esa tecnología. Entonces, nótese cómo la importancia que tiene esto, ¿sí? Y por ahí es algo que se nos escapa de las manos a la hora de los análisis actuales. ¿Por qué? Porque son tecnologías que uno ya las tiene tan incorporadas con uno que, bueno, hay veces que es un poco redundante pensar en ellas, pero es de suma importancia para nuestra actualidad reflexionar sobre la lengua y su desarrollo en el ámbito local, político y geopolítico. Que eso es un poco de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Los actuales conflictos de orden político y geopolítico nos brindan a todos nosotros herramientas y aspectos en los cuales nosotros podemos reflexionar y analizar. Lógicamente, siempre cuestiones materiales del primer orden, ¿no? Es decir, lo militar. Y después cuestiones culturales de segundo orden, como puede ser lo étnico, las fronteras que se van moviendo y se van modificando a lo largo de los conflictos, lo religioso, por supuesto, y también lo lingüístico. Es algo de suma importancia. Y vamos a hacer, habiendo entendido que lo lingüístico es un catalizador en los conflictos del ser humano, vamos también a hacer un raconto sobre la incidencia de estas cuestiones en los últimos 3 grandes conflictos que hubieron en estos 3 años, ¿sí? 2020, 2021 y nuestro actual, nuestro contemporáneo 2022. En el año 2022 tuvimos en la plena pandemia, ¿sí? Que muchos creyeron de que el mundo se paraba, de que no iba a suceder nada excepto eso durante ese año. Nos dimos con que volvió a estallar otro episodio del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Como tal, Armenia y Azerbaiyán son 2 naciones que comparten un pasado en común, que es el pasado del Gran Imperio Persa, ¿sí? Es decir, estas 2 etnias estuvieron contenidas durante mucho tiempo dentro de un gran imperio que fue el Imperio Persa. Nótese que en la República Islámica de Irán actual, dentro de las fronteras del Irán actual, existe la comunidad armenia y la comunidad azerí, y son varios millones, los azeríes son más, pero es interesante cómo dentro de las fronteras de Irán no hay conflicto, pero como Estado independiente sí. Esto tiene que ver con muchas cosas, seguramente ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Es decir, se desmiembra la Unión Soviética, quedan varios hijos ahí dando vueltas y varios conflictos, ¿no? Porque los países que quedaron del desmembramiento, muchos son artificiales y bueno, con fronteras un poco difusas, ¿eh? Pero bueno, al ser azeríes y armenios ambos caucásicos, ¿sí? Esa es la zona geográfica donde están situados estos 2 países, digamos, no son gente muy distinta la una de la otra, ¿eh? Quien tuvo la oportunidad de verlos, y bueno, aquí tenemos mucha comunidad armenia, sabrá que, digamos, hablando mal y pronto, de cara son bastante paisanos. Pero bueno, claramente tienen 2 historias bastante disímiles, y cuando estalló el conflicto, lo que muchos analizaron a priori es la diferencia religiosa, ¿no? Los azerbaiyanos son musulmanes y los armenios son cristianos. Pero nótese cómo incluso la religión también muchas veces es insuficiente para brindarnos una respuesta integral a los conflictos de orden geopolítico. ¿Por qué? Porque Irán, que también es un país musulmán, siempre ha apoyado a Armenia, ¿sí? E Israel ha apoyado a Azerbaiyán, ¿sí? Amén de que Israel tiene bastante conflicto con otros países que son musulmanes, ¿eh? Entonces este dato, que a muchos de los charlatanes que muchos estamos acostumbrados a escuchar, se les pasó,
no repararon en ello y bueno, creyeron que ¿no? era una nueva especie de cruzada, etcétera, y cuando no fue así, ¿no? Lo lingüístico sí nos va a dar una respuesta un poco más precisa, ¿no? Es decir, existe una parte de armenios que viven en lo que ahora domina Azerbaiyán. Esa parte quería ser independiente, ¿por qué? Porque son armenios, porque hablan en armenio, no en azerí. Y bueno, y ahí se desató un conflicto que ya venía de antes, tuvo varias ocasiones, es uno de los tantos conflictos que se heredaron del desmembramiento de la Unión Soviética. Y bueno, tuvimos otro episodio en el año 2020, un episodio donde quien ganó fue Azerbaiyán porque le derrotó tecnológicamente. Esto es muy importante entenderlo. Cuando Armenia gana en los 90 y firman el tratado de cooperación con Moscú, se creyeron de que tenían una seguridad nacional ya asegurada, y en ese mismo momento Azerbaiyán empezó a incrementar su presupuesto militar todos los años. Hasta que llegó el año 2020, el presupuesto militar de Azerbaiyán es enorme, el de Armenia es muy chico, y pasó lo que ustedes ya saben. Con los drones israelíes, Azerbaiyán los compró en masa, con mucho dinero, lógicamente el apoyo de Turquía, y le ganó a Armenia. Y es interesante cómo la disparidad tecnológica terminó de finiquitar el conflicto en poco tiempo, ¿sí? Y esto es muy importante de entender. Entonces, como conclusión, la cuestión de la lengua nos va a dar un criterio preciso en el conflicto Armenia y Azerbaiyán, ¿sí? Armenios y azeríes conviven en un territorio que es Irán, pero como estados independientes ya no pueden hacerlo. Y la religión nos da una respuesta, pero una respuesta enclenque. ¿Por qué? Porque la realidad del conflicto supera al cálculo religioso que uno puede llegar a hacer. Eso por un lado. Después, en el año 2021, tuvimos dos conflictos en los cuales el fenómeno lingüístico nos puede proporcionar grandes respuestas. El primero fue en el primer semestre del año 2021, fue otro conflicto más entre Palestina e Israel. Durante el mes sagrado de Ramadán hubo una represión fuerte que se repite todos los años en la mezquita más importante de Palestina, y eso escaló, ¿sí? Hasta que el Hamas decretó una operación especial llamada la Espada de Jerusalén. Eso derivó en un conflicto donde, si bien Israel pudo ser dañado, como siempre lo es, lógicamente la disparidad, la simetría tecnológica militar termina que la mayor cantidad de víctimas se la lleva Palestina, ¿sí? Que es un pueblo que está entregado a su sacrificio para su supervivencia, pero con una vía que es la vía del sacrificio. Es muy importante de entender en términos lingüísticos el conflicto Israel-Palestina. Muy importante. Porque nos va a brindar muchas respuestas a nosotros, los argentinos, hoy. En primer lugar, hay muchos que creen, porque así lo promociona la Hasbara. La Hasbara es el órgano, el organismo, el movimiento de propaganda israelí a lo largo y a lo ancho del mundo, de que el hebreo que se habla en el actual Estado de Israel es un hebreo que se le puede asociar al antiguo hebreo bíblico, ¿sí? Cuando esto no es así de ninguna forma. El actual hebreo ha tomado del árabe, ¿sí? Las conjugaciones. Nótese que el idioma hebreo, al igual que el árabe, son de una misma macrofamilia,
que son la macrofamilia de lenguas semíticas. Hablaremos al respecto de esto también. Y comparten mucho, entonces los laboratorios lingüísticos del sionismo han generado una neolengua, ¿sí?, donde hay un alfabeto hebreo modificado, pero sin todas las irregularidades, de forma en que esta tecnología sea más fácil de enseñar. Y especialmente que sea fácil de enseñar y adquirir a personas mayores, no a niños. ¿Esto qué nos demuestra también? Nos demuestra lo ficticio de los colonos israelíes, que son inmigrantes, ¿sí?, que tienen una justificación de que supuestamente es la tierra de ellos, la tierra bíblica, cuando lo cierto es que es al revés, ¿no? Es decir, el palestino, en términos genéticos, está completamente demostrado que son personas de ahí hace milenios, y el colono sionista es gente que viene de Europa, sobre todo Europa del Este, ¿sí? No por nada en Israel hay un barrio de cada país. ¿Por qué? Porque son todos inmigrantes, no hay nadie que sea de ahí originalmente, ¿sí? Y la expulsión de los palestinos durante estos 70 años, ¿sí?, se han expulsado palestinos, judíos, cristianos y musulmanes, que esa es otra cuestión que debemos de trabajar nosotros, de entender que el conflicto Israel-Palestina no es un conflicto entre judíos y musulmanes. Es más complejo. De hecho, la periodista que acaba de matar ayer el Estado de Israel con un francotirador de nombre Shirin fue una mujer cristiana, por dar un ejemplo, ¿no? Esto es interesante porque como estas nuevas tendencias políticas, como la nueva derecha, ¿sí?, se nos dice que Israel es el bastión de Occidente y que los palestinos serían la barbarie oriental, ¿no? Hablo de embusteros y payos como, por ejemplo, Nicolás Márquez, ¿eh? Vamos a nombrar las cosas como son, sin pelos en la lengua. Cuando uno entiende esto en términos lingüísticos, ¿sí?, se nos brinda una gran cantidad de respuestas. Conclusión: el hebreo moderno es una lengua ficticia, como al igual que es ficticia la constitución del Estado de Israel. Está basado en mitos, ¿sí?, y se ha impuesto por la fuerza, gracias a la ayuda de las potencias y al reconocimiento de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, y la mayor parte de los colonos vienen de la ex Unión Soviética, ergo un país que era oficialmente ateo. Y esto es importante destacarlo porque hay sectas protestantes que le dicen a sus fieles de que el Estado de Israel es el pueblo de Israel antiguo, ¿no? Esto es realmente una locura en términos históricos. Y por otro lado, tenemos la lengua árabe de los palestinos, que nos ha brindado una pléyade de autores, de una literatura riquísima, de la más rica que tiene la humanidad. La literatura árabe hunde sus raíces en la Edad Media, ¿sí? Cuando uno estudia historia de la literatura árabe, se empieza estudiando la literatura árabe preislámica, ¿sí?, que es antes del advenimiento del Islam. Y hay un capítulo dedicado a la literatura árabe palestina, ¿sí? Y no es un capricho nacionalista de los árabes, ¿sí?, sino de que realmente Palestina ha brindado estrellas literarias que son dignas de aplaudir, conocer y reconocer. Como por ejemplo nada más y nada menos que Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish es un héroe de la patria palestina. Él ha compilado en sus versos todo el sentir palestino y toda la identidad árabe palestina. En tanto y en cuanto sus versos se reciten, es que el pueblo palestino seguirá existiendo. Esto es muy importante.
Ya veremos las conclusiones al final, por qué lo digo. Pero, volviendo al conflicto en sí, uno de los vectores importantes del conflicto es el etnocidio, ¿sí? Es decir, la destrucción del otro, ¿sí? Tenemos el concepto de genocidio, que es lo que viene aplicando el Estado de Israel estos 70 años de ocupación, ¿sí? Que es la expulsión y la matanza programada de un pueblo, que es el pueblo palestino, pero correlativo a ello, la destrucción y la apropiación cultural, ¿sí? Los invito a ustedes un día a que vayan a la Feria de las Naciones que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, ¿sí? Y vayan a ver el puesto de Israel y lo comparen con el de Siria y con el de Líbano. Y se van a dar cuenta que las comidas que sirven son las mismas. Nada más que el puesto de Israel tiene la caradurez de decir que eso es suyo, ¿sí? Pero es solamente un aspecto. La vestimenta palestina también es usurpada, y también la lengua, en este proceso de reemplazo. Durante mucho tiempo el Estado de Israel se propuso como la única democracia del Medio Oriente. Eso duró hasta el año 2014, donde se sacaron la máscara definitivamente y dijeron: somos el Estado judío de Medio Oriente, que es muy distinto. Donde todos los demás, aquí, son invitados y nada más. Porque hasta ese momento existía la educación bilingüe, árabe-hebreo. Ahora todo lo que había en árabe fue destruido, fue borrado, ¿sí? Todos los carteles se tienen que poner sí o sí en hebreo. Lo cual, esto es una atrocidad. Piensen que más de 1000 años de historia fueron borrados por 70 años de un Estado ocupante. Esto como conclusión de este conflicto. También en el 2021 tuvimos el ascenso al poder de los talibán en Afganistán. Que aquí también hay una cuestión importante en el aspecto lingüístico que destacar. El talibán, o mejor dicho, los talibán, propiamente dicho los talibán, porque an en persa es el sufijo de plural, ¿sí? Taleb significa estudiante, talibán son los estudiantes, ¿sí? Así se llama el movimiento, ¿no? Como el equipo de fútbol acá de La Plata. Y no representa al pueblo afgano, sino una parte del pueblo afgano, que son los pashtun. Como tal, Afganistán es un país dibujado por Inglaterra, ¿sí? Después de su ocupación en la zona, donde lógicamente no generan un país que logre estabilidad, sino dejan un país con conflictos. Esa es la maniobra de la inteligencia de Inglaterra. Donde, bueno, hay dos lenguas que están en conflicto, que son las representantes de la mayor parte del pueblo afgano, que son el persa, conocido ahí como el darí, y el pashtun. Bueno, el régimen talibán está constituido por pashtunes, ¿sí? Y las reglas, el régimen que ellos imponen, está basado en una ley tribal que se llama Pashtunwali. No en la Sharia, no en el Islam, como se nos dice en los medios, ¿no? Que cada uno consume por aquí, ¿sí? El Pashtunwali es una ley tribal que tiene miles de años, ¿sí? Y cabe destacar que los pashtunes, como los hazara, que son los que hablan persa en Afganistán, ¿sí? Tienen la cuestión de que son ambos de origen indoeuropeo, ¿sí? Como la lengua que estamos hablando nosotros en este mismo momento. Así que lingüísticamente son nuestros parientes, lejanos, pero son nuestros parientes. Bien, entonces al entender lingüísticamente
lo que representa el régimen talibán, podemos entender mejor el conflicto. Podemos entender mejor lo que pasó. Que hay una etnia privilegiada sobre otra, ¿sí? Y no es el advenimiento en contra de Occidente, como los influencers de la nueva derecha andan diciendo. Que en realidad lo que no quisieron decir es que Estados Unidos fracasó después de haber bombardeado ese país 20 años. ¿Sí? No llevó ni democracia, ni prosperidad, ni libertad económica. ¿Sí? Fracasaron, perdieron, se tuvieron que ir y dejaron un país en llamas, en manos de una tribu de locos, que eso es el talibán. Bien, y por último, nos toca nuestra actualidad. Lo que estamos viviendo ustedes y yo en este mismo momento, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, que estalló ahora en abril del año 2020, aunque sabemos que tiene muchos años, ¿sí? Precisamente el año 2014, y que no es casualidad que eso haya sucedido. ¿Qué pasaba en 2014? ¿Alguien se acuerda qué estaba pasando en 2014? Bueno, en el año 2014 el ISIS, conocido en árabe como Daesh, estaba avanzando sobre Siria e Irak, ¿sí? Matando cientos de miles de personas, en especial cristianos, ¿sí? Y dos países muy importantes, Rusia e Irán, decidieron intervenir, ¿sí? En contra del ISIS. Y de ese momento en adelante el ISIS empezó a retroceder, a dejar de existir como ahora. Existen buenos núcleos, ¿no? Pero ya no tiene una territorialidad, no tiene un control de un área, ¿sí? Ya no puede operar como operaba antes, ¿sí? Ni en una décima parte. Y esto, bueno, se lo debemos a Rusia y a Irán. Esto aquí no se nos contó, no se nos ha explicado. Un día todos teníamos miedo del ISIS porque aparecían cortando cabezas ahí en la televisión, y de un día para otro lo olvidamos, ¿no? Nos olvidamos, no pasó más nada. Bueno, lo que pasó es que pasó Irán, Siria y Rusia, que los aniquilaron, han ganado la guerra. Así de simple. Entonces, para contrarrestar esa victoria, es que nace el conflicto en el Donbass, ¿sí? En la zona limítrofe entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Donde grupos ultranacionalistas ucranianos empiezan a agredir a la población rusoparlante. Y sobre este detalle vamos a profundizar, ¿sí? Porque la operación especial que lanzó Rusia ahora tiene como objetivo liberar a los rusos parlantes de un Estado que se ha decidido a exterminarlos, ¿sí? Y vamos a reflexionar un poco más, vamos a reflexionar lingüísticamente. ¿Qué tan distinto es el idioma ruso del idioma ucraniano? Muy poco. Prácticamente son dos variantes. Tiene un alto porcentaje de inteligibilidad. ¿Qué es la inteligibilidad? Que si una persona habla en un idioma y la otra en su idioma, ¿cuánto se pueden entender? Por ejemplo, nuestro idioma, el castellano con el portugués, comparte un 86% de vocabulario. ¿Eso en qué deriva? En que entre los brasileños y nosotros hay un alto grado de inteligibilidad. Bueno, algo muy parecido y más todavía pasa entre rusos y ucranianos, ¿sí? Pero el identitarismo lingüístico como ideología ha calado fuerte en Ucrania porque es lo que necesitan para diferenciarse de Rusia. Porque es una religión prácticamente igual, ¿no? Sabemos toda una cuestión que tienen las iglesias ortodoxas respecto a los patriarcados y todo eso, pero en términos teológicos, los amigos cristianos que estuvieron acá presentes no me van a dejar mentir, ¿no? Es decir, ¿en cuánto se diferencia la iglesia de Ucrania con la iglesia de Rusia? ¿No?
Fenotípicamente, bueno, Rusia es una civilización entera, ¿no? O sea, todo el mundo tiene su representación en Rusia, pero bueno, prácticamente los que viven cerca de Rusia y Ucrania son iguales, ¿no? Los chechenos, incluso siendo más distintos, ¿no? Siguen siendo muy parecidos. Entonces, el identitarismo lingüístico fue necesario para asozar ese conflicto y que se derive lo que se deriva hoy. Durante mucho tiempo, antes de que esto estalle, estos grupos extremistas, cuando venía alguien a entrar a un restaurante, por ejemplo, un restaurante, le pedían que pronunciaran una palabra. Y si la podían pronunciar como ucranianos, podían pasar, y si no, no. Entonces se ha utilizado eso, ¿no?, como beta discriminatoria, segregativa, para que termine en lo que se termina, ¿no? Y lo sabemos muy bien, ¿no? Cuando existe la segregación es porque lo que se viene, el segundo paso es el exterminio. Eso es lo que pasó y lo que pasa entre Israel y Palestina, y bueno, eso es lo que se planeaba hacer en Ucrania hasta la intervención de Rusia. Y por eso la declaración de independencia de estas dos porciones, ¿no?, rusoparlantes. Y por eso todo lo que pasa. Entonces ahí es como a través de la reflexión lingüística se nos va a brindar respuestas precisas. Porque si no, ¿qué pasa? Nos quedamos con lo que dice Infobae, con lo que dice Viviana Canosa, ¿sí?, o los mentirosos que estén ahí robando cámara. Que Putin es un loco, que bueno, es el nuevo Hitler, que quiere conquistar, avanzar y bla bla bla, y bueno, eso no es así. No que estemos haciendo una defensa integral tampoco de él, pero a través de la reflexión lingüística entendemos un poco más cuál es la naturaleza humana, la naturaleza real del conflicto y sus derivados. Ahora bien, seguramente ustedes se están preguntando, bueno, ¿y qué hay de nosotros, no? Porque pasamos por todo el mundo, tierras muy lejanas, estamos olvidando un poco de nosotros los argentinos, los hispanohablantes. Bueno, como tal, vamos a utilizar otro ejemplo de Oriente para entender a Occidente, para entendernos a nosotros. El líder de la República Islámica de Irán, el Ayatollah Khamenei, una vez hizo una reflexión lingüística, porque cabe destacar, los países tienen políticas lingüísticas o no las tienen, y si no las tienen, se las dan los otros, que es lo que nos está pasando ahora a nosotros. Uno puede tener política económica o no tenerla. Por eso no se dejen engrupir cuando les digan que liberar la economía la va a hacer crecer, ¿no? Eso, bueno, eso es para engañar el sonsaje. A nosotros no, ¿sí? Y con la lingüística, digamos, la realidad de la lengua, pasa lo mismo. Uno tiene política lingüística y no la tiene. Argentina obviamente no la tiene. O sí la tiene, pero en detrimento del pueblo, no en detrimento de la RAE. Ya eso lo vamos a explicar. El Ayatollah Khamenei comentaba de cómo los ingleses se ocuparon activamente, proactivamente mejor dicho, de eliminar el persa del subcontinente indo, del Indostán. El Indostán fue gobernado durante muchos años por sultanes de origen mongol, pero de cultura persa. ¿Sí? Una mezcla muy interesante. De hecho, el Taj Mahal, ese famoso edificio de la India, fue construido por persas, al punto de que su nombre en persa es Taj Mahal, o sea, el lugar de la corona. Y las inscripciones del Taj Mahal están en persa. A ese punto es el nivel de la importancia de la lengua persa en la India. Y Ayatollah Khamenei comentaba cómo proactivamente los ingleses se ocuparon de quitar ese legado lingüístico, de quitar la enseñanza del persa a instituciones religiosas
y que no solamente los musulmanes aprendían persa, sino incluso las otras denominaciones también, como los hinduistas, como los cristianos de la India, todos aprendían persa porque era la lengua culta, ¿sí? Es decir, si una persona no podía recitar un poema en persa, no se le brindaba el respeto de que pueda enseñar a ese nivel. Los ingleses se ocuparon de eliminar eso, ¿sí? Y en su lugar, bueno, dejaron 3 conflictos. El conflicto territorial, el Indostán quebrado entre Pakistán, Bangladesh, la India y Sri Lanka, ¿sí? Los conflictos religiosos, Pakistán, musulmanes, la India, hinduistas y todo lo que pasa ahí. Y el conflicto lingüístico, cuando antes, y les comento, ¿no? en el Indostán hay miles de lenguas que se hablan. Por lo tanto, la necesidad de una lengua franca siempre fue de suma importancia. La tenían con el persa. Armaron varias lenguas. El hindi, que toma del sánscrito, y el urdu para Pakistán, que toma del árabe y del persa. Y lo que podría ser una potencia mundial, ahora están en constante conflicto hasta quién sabe cuándo, ¿no? El nacionalismo hindú, profundamente antipakistaní, ¿no? Y el fundamentalismo islámico de Pakistán, profundamente anti-hindú. Y bueno, eso quién sabe cuándo se va a arreglar. Bueno, y también China y el sudeste asiático y muchas cosas que pasan ahí que bueno, sería largo de explicar. Pero esto nos va a ayudar a entender esta realidad en términos lingüísticos. ¿Nosotros qué conflicto tenemos? Tenemos el conflicto de la sajonidad frente a la hispanidad. La sajonidad como tal está bien unida, ¿sí? En lo militar es la OTAN, la Unión Europea, que la lidera Alemania, ¿sí? Y como tal, tenemos también la cuestión de la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones, donde son todos los países angloparlantes, todos los países del gran Imperio Británico. El Imperio Británico está unido, el Imperio Británico está firme, ¿sí? Y ahí está Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, son todos países importantes. Y ellos fueron los que se ocuparon de generar el inglés como idioma franco en el mundo, así como lingua franca alrededor del mundo, es decir, todos necesitamos inglés de alguna forma. Y el próximo paso es hundir a todo lo demás en un tercer mundo semántico, ¿sí? Y el gran rival, ¿cuál es? La lengua castellana, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un enorme caudal de hablantes nativos, ¿sí? Y tiene una extensión territorial que es enorme. Desde el sur de los Estados Unidos de Norteamérica hasta la Antártida, España, Guinea Ecuatorial, o sea, 3 continentes, ¿no? 4 en la Antártida, y podría haber sido más, porque también en las partes del sudeste asiático, como Filipinas, que España en su momento conquistó, se podría hacer mucho más por el castellano que muy pocos hablan. Pero en Filipinas el legado hispánico se nota, ¿no? Es decir, hay por ejemplo gente que se llama Jalil Pareja, ¿no? O sea, tiene un apellido hispano, un nombre árabe y son del sudeste asiático, a ese punto, ¿no? Si nuestros países tuvieran una óptica de desarrollo en ese sentido, se podría explotar muchísimo eso, ¿no? Y son millones de personas, y es un mercado económico muy grande, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué necesita las potencias sajonas frente a eso? Bueno, quebrar lingüísticamente la unidad de la hispanidad. Y para lo cual, ¿sí? Hay 2 estrategias que están en vías, ¿sí? Una es la misma que la de Ucrania, el separatismo lingüístico, ¿sí? Ejemplo en España, ¿sí? Lo de España es ejemplar en el sentido de lo que están haciendo con la unidad española, ¿no? Tenemos el vasco,
el gallego, el catalán, ¿sí? Y entiéndase que el castellano con el gallego, el catalán, tiene un alto nivel de inteligibilidad, ¿sí? Sin embargo, se ha llegado hasta la locura de poner un intérprete obligatorio en las comunidades autónomas. ¿Sí? Entonces se presenta un español cualquiera ante un tribunal o lo que sea, y bueno, tiene que tener un intérprete en catalán, por más que el juez que está tomando la declaración entienda todo. ¿Sí? Y si uno nace en Cataluña y habla castellano como todos, y quiere aspirar a un puesto público, y va a tener que cursar catalán y hablar catalán, porque si no, uno no va a conseguir un trabajo en el Estado, en su propio Estado, en el lugar donde nació. ¿Sí? Esto habla del nivel de locura que existe allí, ¿no? Una dictadura lingüística. A propósito, ¿para qué? Para en base a eso poder catapultar la independencia, el separatismo. Y eso es lo que se está haciendo. Lo que es, y fíjense, ¿no? Cómo hay separatismo catalán en España, pero en Francia no. ¿Por qué? Si en Francia también hay gente que habla catalán. Porque justamente es la aplicación de esta estrategia. En nuestro espacio, ¿qué nos sucede? Bueno, las lenguas indígenas. ¿Sí? Es decir, esta cuestión de, no digamos su promoción, ¿no? Porque lo cierto es que las culturas autóctonas de nuestra América tienen un rango de protección constitucional, y son nuestros hermanos argentinos, somos todos argentinos. No hay que caer en eso, ¿no? De creer que, porque bueno, existe un proyecto separatista, no tiene que desdeñar la cultura de ellos, ¿no? Porque es parte de las culturas que existen en nuestro país. Pero el país es uno solo, la nación es una sola, que es Argentina. Y tenemos una lengua franca para todos, que es el castellano. Que la debemos entender no en términos meramente identitarios, de que la defendemos porque es lo nuestro. Lo defendemos porque es una tecnología lingüística competente, fuerte, que nos comunica con millones de personas y que además tiene un nivel de precisión, por ejemplo, los tiempos verbales, superior a la del inglés. Muy superior a la del inglés. Por ejemplo, ¿cómo se dice Dios está azul? Una frase poética, metafórica en inglés. Es imposible. Porque el inglés no distingue entre el ser y estar. Castellano es una tecnología lingüística superadora. ¿Sí? Y la literatura que tenemos nosotros es muy superior a la literatura sajona. Porque no solamente tenemos que hablar de lo que se escribió en la península, sino en toda la literatura hispanoamericana. O sea, eso es un caudal enorme. Y esa es la razón por la cual se busca, mediante reconstrucciones lingüísticas, porque lo que se promociona hoy como mapuche es una reconstrucción lingüística, ¿sí? Como fue el caso del hebreo que he citado anteriormente, hacer sucumbir a la gente a un tercer mundo semántico, ¿no? Porque de aplicarse esta estrategia, ¿no? Y que haya universidades en el sur de Argentina que se tengan que usar en mapuche y defender una tesis en mapuche, suponte en el futuro, ¿quién va a leer una tesis en mapuche? ¿Quién, por ejemplo, la página oficial de Cataluña comentaba de que una alumna de origen chino hizo una defensa de tesis por primera vez en la historia en catalán? ¿Quién la va a leer? La van a tener que traducir al inglés y al castellano. No hace falta que se los explique. Bien, esto es una realidad. Piensen de que uno de los grandes errores que tuvo Evo Morales en Bolivia fue imponer la plurinacionalidad en Bolivia, con diferencias étnicas, cuando justamente lo que se le precisa en Bolivia es disolver eso y brindarle una unidad, ¿no? Quichua, Aymara y las divisiones que hay
dentro de todo eso, ¿no? Entre otras cosas, terminaron en lo que fue el golpe que él recibió. Porque fueron divisiones que él mismo ha sembrado en el hermano país de Bolivia. ¿Sí? Esto es de destacar y nos tiene que llevar a la reflexión a todos nosotros. Después está la otra cuestión, que es la del lenguaje inclusivo, ¿sí? El mal llamado lenguaje inclusivo. Quienes me conocen saben que he hablado bastante sobre el tema, no me gustaría aburrirlos al respecto ni caer en lo trillado, sino abrir las puertas a otra reflexión. El lenguaje inclusivo, lo que nos debe llamar la atención a todos nosotros, no es la tontería de hablar con la E, o decir les, o las incongruencias gramaticales que tiene, ¿sí? Porque todo eso se derrumba en el habla, en el uso de ese mal llamado lenguaje inclusivo, ¿sí? Es decir, genera dislelia. La dislelia, ¿sí? es un problema neuronal, ¿sí? Donde hay un retraso en la emisión del sonido y el pensamiento, ¿sí? Bueno, un tartamudo en parte es un disléxico, ¿no? Por ejemplo, las personas que están adictas a la cocaína, ustedes verán que no pueden hablar, ¿sí? O alargan mucho una vocal, etc. No vamos a dar ningún ejemplo conocido para que no nos veamos entre nosotros, pero ya saben a quién me refiero, ¿no? Pero bueno, justamente es eso, ¿no? Porque la cocaína hace que las neuronas se desactiven, ¿sí? Y bueno, eso genera dislelia. Sí, es simple. Bueno, el lenguaje inclusivo es una falopa, se podría decir también, ¿no? Porque genera eso, genera que uno tiene una tecnología y no la puede usar. Justamente es eso. Pero lo que nos tiene que llevar a ser el quid de la cuestión es la intervención ideológica de la lengua. Ese es el punto del lenguaje inclusivo. Porque el lenguaje inclusivo, en términos lingüísticos, en términos científicos, es un idiolecto. ¿Qué es un idiolecto? Es el uso de un grupo, de una persona, de un sistema lingüístico, ergo de un idioma, y que genera un rasgo propio, ¿sí? Yo, por ejemplo, tenía la tonta costumbre, cuando estudiaba alemán, de sumar cuestiones ortográficas del alemán al castellano, ¿no? Entonces ponía algunos adjetivos, algunos sustantivos, ¿no? Algunos nombres propios en mayúsculas cuando no iban. Una tontería. O eran bastante más joven que ahora, ¿no? Uno cuando es grande y tonterías que sigue cometiendo y tonterías que ya no las comete. Entonces, si alguien viese, ¿no? Algo escrito por mí, este es un bracamonte que está haciendo soncera, ¿no? Bueno, lo que se identifica del lenguaje inclusivo es justamente eso. En la intervención de un grupo o de una persona sobre la lengua, que la cambia a propósito partiendo de una reflexión que puede ser gramatical, generando una agramaticalidad, ¿no? Porque esto de poner la E como un sufijo neutro es una gramaticalidad. Porque uno cuando dice les, cabe destacar que el objeto indirecto en castellano se marca con le y les, ¿no? Entonces uno ya no va a saber si es un pronombre o si es la marca del objeto indirecto, ¿no? Genera una agramaticalidad. ¿Y qué es lo que responden los defensores del lenguaje inclusivo cuando se desobjeta esto? De que el lenguaje inclusivo irá evolucionando. Y aquí hay un engaño, porque sí, porque todas las lenguas evolucionan, cambian, están en constante cambio, todas las lenguas, ¿no? Y bueno, esto cabe destacar. Cuando uno toma las coplas emilianenses, lo primero que se ha escrito en castellano y lo que hablamos ahora, es claramente distinto. No hace falta que se lo explique esto, ¿no? Ergo,
oponerse al lenguaje inclusivo no es que uno es un conservador de la lengua o un militante de la RAE o de la ideología castiza del castellano, ¿sí? Castiza, de la casta, ¿no? De que uno tiene que hablar como cierto estrato social y ese estrato social marca lo que es lo correcto. No, lo que nosotros rechazamos del lenguaje inclusivo es la intervención ideológica y estatal sobre un sistema lingüístico que es el del pueblo, ¿sí? Porque acá se ha invertido el orden, ¿no? O sea, ese grupúsculo que representa la progresía capitalina de clase media, media alta, ¿sí? Que se ha hecho con la estructura estatal, como comentaba Juan, puede decretar el uso o su aceptación a nivel estatal, ¿sí? Lo cual, eso es el paso previo a su obligatoriedad, no hay que ser ingenuos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está constituido así, ¿no? O sea, se entiende que la lengua castellana es machista, patriarcal, excluyente, y el lenguaje inclusivo es la superación de eso. Se está puesto de forma maniquea, ¿no? Es decir, si en un ambiente pro lenguaje inclusivo yo entro y digo, bueno, saludos a todos, ellos lo interpretan como una segregación, ¿sí? Y frente a esto hay una respuesta que es la respuesta absoluta y que no hay que darle más vuelta al tema, ¿no? No hace falta llenar horas en las redes sociales hablando de esto, porque es una tontería. La lógica gramatical no es análoga a la realidad, ¿sí? Si yo les digo, bueno, terminé y sigo hablando, ahí yo he utilizado gramaticalmente el pretérito simple, ¿sí? Pasado simple. Terminé, es un perfectivo, o sea, es una acción que se terminó en un punto del pasado. Pero estoy hablando del futuro, estoy queriendo decir que estoy por terminar, ¿o no? O sea, quedan un par de porciones en el plato, ¿sí? Porque tengo ganas de comer pizza, ¿no? Que un par de porciones de pizza y bueno, terminé. No, no terminaste, quedó todavía y los vas a terminar, lo vas a comer, ¿no? Bueno, y así es con todo, ¿sí? Que uno utilice el masculino para referirse a un grupo heterogéneo no quiere decir que solamente valgan los hombres, porque no hay una analogía, ¿sí? Hay un colega de la Patagonia, un lingüista, Mohamer, que le mando un saludo, ¿sí? Que ha hecho un trabajo con esto, que ha comentado cómo, por ejemplo, hay culturas, ¿sí? Que no tienen una marca de género en la morfosintaxis y que son muy misóginas, ¿no? O sea, el pashtun, que los talibanes, no tiene él o ella, dicen u. Entonces, eso puede significar él o ella. Y no hace falta que uno le explique, ¿no?, a la gente cómo trata a los talibanes a las mujeres, ¿no? Eso así de simple. O hay lenguas que tienen una marca de género, por ejemplo el islandés, donde la marca de género alcanza a los apellidos, ¿sí? Donde se pone son y dotir, ¿sí? Son para los hijos varones, dotir para las hijas mujeres. O sea, en el documento cambia, en el documento mismo cambia el apellido según el género, y sin embargo la sociedad islandesa es muy igualitaria y muy desarrollada en líneas generales. Pero se desarrolla ¿por qué? Por un éxito económico, no por una ideología, ¿sí? Entonces, amén de refutar el lenguaje inclusivo propuesta por propuesta, el quid de la cuestión que nosotros debemos de entender es que es la intervención ideológica sobre el sistema lingüístico y que el objetivo de eso es a nosotros hacernos sucumbir a un tercer mundo semántico, a la imposibilidad de acceder a la información. Jaime Echeverry, en su obra La tragedia educativa, comentaba
cómo los pedagogos progres, ¿no? Bueno, él no lo comenta, pero vamos a comentar las cosas como son, en esta idea retorcida de que todo es una construcción y bla bla bla. Bueno, llegaron a la iluminada conclusión de que hay que bajar contenidos, hay que dar menos contenidos y que los chicos aprendan a generar el conocimiento y a discutirlo y a adquirirlo por, ¿no?, sus propios medios. Bueno, es algo de lógica hay, ¿no? Porque, es decir, hoy no hace falta ir a la facultad para cursar una materia, ¿no? Tenemos las clases en YouTube y las vemos. Casualmente, las cosas más útiles en YouTube son las que tienen menos vistas, y esto no es casualidad, ¿no? La pavada para engañar el sonsaje tiene miles y miles de vistas, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que a los niños, a los adolescentes se les debe de enseñar a adquirir, a hacer uso de las nuevas herramientas y bueno, ¿no?, aprovecharlas. Pero hay conocimientos que son perennes, que se los borra a propósito, para hacer sucumbir a nuestra gente un tercer mundo semántico. Por ejemplo, la enseñanza de la gramática. A mí me pasa como profesor de idioma que llegan a mi clase gente que tiene estudio universitario, que está cursando estudios universitarios, les tengo que explicar lo que es un objeto directo, un objeto indirecto, un sustantivo, un adverbio, un verbo. Es una locura. Gente grande. Y no es culpa de ellos, es culpa de que ya fueron educados en un sistema educativo donde estos son contenidos a los cuales los iluminados de hoy los dieron por anacrónicos. Y les digo más, la realidad es que en la primaria y la secundaria no solamente se tiene que enseñar un buen castellano como se enseñaba antes, y esto hace poco lo comenté en mi Twitter, que yo mismo he comprado libros de sexto, séptimo y primer año de los 70, y son los mismos contenidos que hoy tiene la carrera de letras en primer año, en la universidad. No solamente hay que volver a eso, sino hay que volver a las lenguas clásicas. Es decir, todos nosotros deberíamos de saber latín, ¿sí? Y bueno, lógicamente, así como existe un prejuicio ideológico religioso, también hay un prejuicio ideológico antirreligioso. Muchos creen que aprender latín está asociado a una enseñanza del orden religioso. Y esto no es así. No necesariamente es así. Y enhorabuena, la Iglesia Católica ha hecho durante muchos, largos años un trabajo de preservación del latín muy bueno. Hoy lamentablemente lo ha olvidado. Lamentablemente lo ha olvidado. ¿Sí? Es una lástima. Realmente es una lástima porque es el detrimento de todos nosotros. Todos tenemos que saber latín porque no solamente es la conexión con nuestro pasado y con la importancia que eso implica, sino que también es un puente a todas las lenguas romances. Entonces, quien sabe latín de chico puede aprender, así como por arte de magia, el francés, el italiano, ni que hablar del portugués, ¿no? Y tener una sociedad políglota, ¿sí? Y les comento algo muy importante. Los sociolingüistas han determinado que en el siglo XXI tendrán las mismas limitaciones quienes no sean políglotas que aquel que fue analfabeto en el siglo XX. ¿Sí? Entonces, quien en 1950 no sabía leer ni escribir, tenía una serie de limitaciones que la tendrá ahora quien no sabe 3 idiomas, como mínimo. Entonces, lo más inteligente sería que Argentina tenga una política lingüística en esa vía. La tiene al contrario, tiene una política lingüística de tercer mundo, o sea, de tercer mundo semántico. Cabe destacar que uno de los grandes estadistas que tuvo la República Argentina, Julio Argentino Roca, yo tengo entendido de que hay muchas afiliaciones de este personaje que nosotros no las compartimos
No vamos a andar en ese tema, pero tenemos nuestras críticas, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Pero una de las cosas buenas que hizo fue fundar el Instituto de Lenguas Vivas. Para que ustedes sepan, el Instituto de Lenguas Vivas es el instituto de lenguas más prestigioso del continente. Y gracias a ese instituto, Argentina tiene el nivel de poliglotismo más grande de todo el continente. Las embajadas de los grandes países europeos, además de fundar la Goethe-Schule, por ejemplo, Alemania, el Liceo Británico, Inglaterra, la Alianza Francesa, Francia, ahora el Instituto Yunus Emre de Turquía, además de fundar sus institutos, también se ocupan de que mandar un profesor al Instituto de Lenguas Vivas, porque el nivel ahí es superior y es educación pública y gratuita. Entonces, si uno hoy cursa el traductorado de alemán en el Lenguas Vivas, tiene un nivel mejor que el de la Goethe-Schule. ¿Sí? Lógicamente se está siendo desguazado porque eso quedó en la nefasta gestión del PRO, ¿sí? Y eso está siendo desguazado, pero miren el legado de hace ya más de 100 años. No es chiste esto, ¿sí? Eso era una política lingüística con seriedad, con visión, ¿sí? Ahora tenemos la cuestión de, bueno, un lenguaje inclusivo para el PAMI. 30.000 pesos cobran los jubilados, pero no lo discriminamos, no es esa cosa que haya uno que tenga gustos diversos. Que bueno, eso es cuestión de cada uno, ¿no? Pero lo esencial es lo que estamos hablando acá. Uno de los temas es esto, la política lingüística. Como conclusión final, porque no los quiero aburrir, no les quiero robar más tiempo, tenemos el caso de Palestina, como los héroes de las letras palestinas están ejerciendo la resistencia. Y tenemos otro ejemplo de Oriente también, de un país muy chiquito, pero que ahora es muy famoso y muy poderoso y muy importante en el mundo, que es Corea. ¿Sí? Conflicto entre la zona norte de Corea y la zona sur de Corea no es actual, no tiene que ver con el comunismo, el capitalismo, sino que viene de mucho antes. ¿Sí? El reino de Busan, hace ya muchos años, estaba siendo asediado por el norte. ¿Sí? El reino de Busan era más independiente y el reino del norte era más pro-chino, algo como pasa ahora, ¿no? Entonces, el reino de Busan, que era más próspero económicamente, tomó la decisión de generar una milicia que se ocupe de defender no solamente en términos militares al reino del sur, sino en términos culturales. Generó un grupo de élite llamado Hwarang. El grupo Hwarang era un grupo militar de élite que además estaba versado, ¿sí?, en las tradiciones coreanas, en las letras coreanas y la poesía coreana. De forma en que estos también sean los defensores de la cultura, de la civilización que estaban haciendo allí. ¿Se entiende? Entonces, este ejemplo de Oriente nos puede llevar a nosotros a inspirarnos y formar algo, ¿sí?, que defienda a la nación argentina en términos militares, políticos, económicos, culturales y lingüísticos. Muchas gracias.